gratitud nos impulsa a agradecerle esos favores. Sin embargo, ¿qué necesita Dios? ¿Qué podríamos darle que Él no tenga? Dios no quiere que hagamos un círculo cerrado de favores, sino que prolonguemos el amor haciéndole favores a quienes no los han recibido. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, cuando Ana hubo destetado a Samuel, subió con él al templo del Señor de Silo, llevando un novillo de 3 años, una fanega de harina y un odre de vino. El niño era aún muy pequeño. Cuando mataron el novillo, Ana presentó el niño a Elí, diciendo: Señor, por tu vida soy la mujer que estuvo aquí junto a ti, rezando al Señor. Este niño es lo que yo pedía. El Señor me ha concedido mi petición. Por eso se lo cedo al Señor de por vida para que sea suyo. Después se postraron ante el Señor. Palabra de Dios. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos se engordan. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La superstición se expresa a lo largo del tiempo de formas distintas, casi podríamos decir que se va reciclando. Y hay una forma de superstición que es esa de
pensar que las palabras nos pueden causar un efecto contrario a nuestras intenciones. Y hay palabras que la gente evita pronunciar porque piensa que si pronuncian, por ejemplo, la palabra diablo, algo malo les va a pasar. Y entonces comienzan a inventarse una serie de circunloquios, el de los cachos, el de cachos y rabo, como ya con eso como que se blindan, se protegen para que la palabra diablo no les haga daño. Eso también existe hoy. Cuando se habla, por ejemplo, del nuevo orden mundial, hay gente que se estremece enseguida cuando le hablan de eso porque piensa que eso es del diablo, y también tiemblan porque el diablo. Esto es una forma de vivir de miedos y con miedos. Esto no es digno de hombres libres y mucho menos de hijos de Dios. Nosotros encontramos sobre todo en el Nuevo Testamento, muchas prevenciones contra eso, es decir, advertencias contra eso. Cuando nos dice, por ejemplo, la carta de Juan, la primera carta, donde hay amor, no hay temor, porque el amor expulsa el temor. Ese temor supersticioso no tiene razón de ser en el creyente que ha tenido experiencia del amor de su Padre. Sin embargo, lamentablemente uno encuentra cristianos que andan con esos temores, porque no han conocido el verdadero amor. Y por eso los temores siguen anidando en su corazón. El primero que estableció un orden mundial fue Dios. Cuando creó el mundo, Él estableció un orden. Y eso no fue maldito, ni fue de mala suerte, ni nada de eso. Ese fue el designio de Dios. Pero ese orden de Dios fue alterado por la injusticia, el pecado del hombre. Y entonces Dios prometió restablecer un orden nuevo. Cuando Jesús viene a anunciar el reino de Dios, está hablándonos de ese verdadero y auténtico orden nuevo que es el querido por Dios. Desde luego que el ser humano sigue intentando crear sus propios órdenes, y nosotros vemos que desde el punto de vista de la economía se busca un nuevo orden que favorezca determinados intereses, no importa cuántos tenga que masacrar. Vemos que desde el punto de vista político también se busca un nuevo orden que favorezca el imperio de tal o cual nación, no importa por encima de cuántas. Y nosotros, los creyentes, estamos en la tarea y tenemos la misión de anunciar un nuevo orden que sea satisfactorio para todos. Así que no debemos tenerle miedo a las palabras. Lo que tenemos que hacer es tener claridad en nuestras concepciones y entonces
mirar cómo es que nosotros impulsamos este nuevo orden que se nos confió. Las lecturas que hoy escuchamos nos hablan de eso, en otros términos. Cuando Samuel nació, vino a petición de una madre que era, como veíamos ayer, Isabel, una madre estéril, que se sentía maldita porque no tenía descendencia. Y llorando le suplicó a Dios que le diera un hijo y que ella le consagraría ese hijo a Dios. Así nació Samuel, y en un mundo corrompido como el que había en ese momento, Samuel puso un orden diferente. Pero luego Samuel no fue capaz de hacer que sus hijos continuaran su herencia, y los hijos volvieron al orden corrupto que su padre había tratado de superar. Sin embargo, ahí quedó ese ejemplo de una mujer estéril que fue capaz de cambiar la situación de su pueblo, aun cuando fuera momentáneamente, poniendo toda su confianza en Dios. Ahora nos encontramos en el Evangelio con otro caso. María, la que pone toda su confianza en Dios, la mujer libre que se compromete totalmente con Dios, y de la cual nace Jesús, el que viene a instaurar el reino de Dios. Cuando María ve que eso se está realizando, lo proclama de una manera gozosa, agradecida, alegre. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva. Recordemos que ella se había declarado la sierva del Señor, es decir, la incondicionalmente dispuesta a realizar el designio de Dios. Que se cumpla en mí tu palabra. Ahora María declara que ese nuevo orden ya está ejecutándose. Todavía no se ve, pero ya ella lo ve en realización y lo anuncia. Lo anuncia como el nuevo orden en el que Dios va a cambiar la suerte de los desprotegidos y va a hacer valer el derecho de los oprimidos. Dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Hay un orden social que va a cambiar, y va a cambiar justamente porque es injusto. Y María anuncia que eso ya está haciéndose realidad, ya se está realizando. María se hace vocera al mismo tiempo de todo el pueblo fiel que siempre esperó en Dios, pero también se hace vocera
de la iglesia que va a nacer y que creerá en el Señor. Esto nos pone frente al acontecimiento que vamos a celebrar dentro de unos días. En él está contenido el nuevo orden que Dios quiere, un hombre nuevo y una nueva sociedad. Ese hombre nuevo está encarnado en Jesús, el hombre Dios, el Hijo del Hombre, el hombre lleno del Espíritu Santo. Y ese orden social nuevo estará encarnado en el reino de Dios, que será la propuesta de Jesús para los hombres libres. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión. Nuestra vocación cristiana no es para tenerle miedo al diablo, ni tampoco para reunirnos solamente a rezar. Nuestra vocación cristiana consiste en ser como María, la iglesia, la comunidad en la cual se recibe el don de Dios y al mismo tiempo se promueve el mundo nuevo que Dios quiere. Mal haríamos nosotros quedándonos cruzados de brazos, como lamentándonos porque el mundo no marche como debiera. Peor haríamos nosotros si estuviéramos escondiéndonos llenos de miedo porque el diablo se apoderó del mundo. Nos toca como María salir y decir públicamente: se acabó el mundo injusto, comienza un mundo justo. Obviamente que va a haber resistencias, sí, porque los que se resisten consideran que la igualdad los desfavorece, que la justicia los perjudica. Pero nosotros sabemos que cuando Dios hace justicia, a nadie perjudica, a todos beneficia. Este cántico de María, que termina diciéndonos que María permaneció con Isabel hasta cuando ella tuvo a su hijo, nos quiere hacer sentir que nosotros vinimos a esta historia a alentar la esperanza de la humanidad y a retirarnos de esta tierra después de haber visto nacer esa esperanza. Démosle gracias a Dios por lo que hemos vivido y compartido durante esta novena, y sintámonos hoy particularmente comprometidos en el